Amén. Vamos a ir al bosquejo que hemos recibido todos. Lo vamos a proyectar en las pantallas porque sabemos que algunos usan sus dispositivos electrónicos para que así lo puedan ver. Y vamos a empezar a tocar el Romano número 1 con nuestro hermano Milton. Adelante, Santo. Aleluya. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Sí me escuchan? Amén. Muy bien. Pues estamos listos para nuestro repaso, hermanos. Qué gozo que nos estamos reunidos nuevamente y que podemos ser nuevamente animados a seguir adelante. Se acerca cada vez más nuestro tiempo de escuela de la verdad y queremos estar listos para ese tiempo, en comunión, juntos, yendo adelante, sirviendo como un solo cuerpo. Entonces, pues vamos a ir al primer bosquejo. Vamos a procurar en 40 minutos repasar estos dos bosquejos. Número 1. Pues, hermanos, este bosquejo número 1 fue el hablar de nuestro hermano Witness Lee en 1984, justo antes de comenzar la primera escuela de la verdad. Él habló este mensaje que ahora es algo precioso para nosotros, y estos mensajes que él habló están en este libro, ¿verdad? Que conocemos todos, Adiestramiento para Maestros, que podemos seguir entrando después de este mensaje de manera, más despacio, con tiempo suficiente. Y esos mismos mensajes, también los hermanos lo pusieron en este libro que también ya empezamos a conocer, ¿no? Cultivar la siguiente generación para la vida de la iglesia, mensajes número 23 y 24. Así que es tan crucial este hablar que no solo es para los servidores de la Escuela de la Verdad, sino para todos aquellos que están impartiendo la palabra del Señor a nuestros jóvenes. Pues entonces estamos en el bosquejo que recibieron. Este bosquejo tiene un título largo y prácticamente en ese título está extractado los 3 aspectos más importantes de este mensaje. Vamos a leerlo. Dice: el entendimiento apropiado de lo que es la enseñanza. Ese es el primer punto. El entendimiento apropiado de lo que es la enseñanza. El segundo punto es recibir la palabra como el aliento dado por Dios. Y el último punto, para producir Dios hombres. Muy bien, entonces vamos al bosquejo, al número romano 1. Dice: la escritura nos enseña las cosas de Dios y las cosas en cuanto a Dios. Incluso nos enseña el propio Dios. Hay una gran diferencia entre enseñar acerca de Dios y ministrar a Dios mismo en otros mediante nuestra enseñanza. Así que el primer punto es ver que el entendimiento apropiado de lo que es enseñanza es darnos cuenta que enseñanza no es impartir algún concepto con respecto a Dios, no es impartir enseñanza acerca de Dios, sino es enseñar a Dios mismo, es impartir al mismo Dios. En Efesios 6, 17, en 2 de Timoteo 3, 16, dice: toda la escritura es dada por el aliento de Dios, en la parte A. Esto es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos, en esta escuela de la verdad, que la palabra debe ser para nosotros el aliento mismo de Dios, el cual es el Espíritu. Toda la palabra es Espíritu, como dice Juan 6:63. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Así que esta palabra que nosotros impartimos no es hablar algo acerca de Dios, no es impartir conocimiento acerca de Dios, sino es impartir a aquellos a quienes hablamos Dios mismo. Al ejercitar nosotros nuestro espíritu, al llenarnos nosotros de Dios, nosotros podemos a ellos impartir Dios, enseñar Dios mismo. Eso es lo que en la carga de este primer número romano. Literal A dice:
conforme a 2 de Timoteo 3:16, las escrituras fueron dadas por el aliento de Dios. Esto indica que ellas son la exhalación misma de Dios. Y al leerla recibimos el aliento de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es Dios mismo que se exhala y nosotros que inhalamos. Así que cuando estemos en estas lecciones, tenemos que decir, Señor, que yo pueda exhalar la palabra de Dios a estos jóvenes. Señor, que estos jóvenes puedan inhalar la palabra. Así que cuando inhalar Dios mismo como el Espíritu en la palabra. Cuando estamos en cada lección, en cada tiempo de grupo, debemos de considerar, Señor, tu palabra es tu aliento mismo para ser inhalado, para ser exhalado. En el punto B dice, debemos tener un claro entendimiento de la naturaleza de la escuela de la verdad en el verano, en este caso. Para nosotros es a final de año. No debemos conducir la escuela de la verdad del verano de modo secular. Más bien nuestra escuela de la verdad del verano, la escuela de la verdad, es para manejar la verdad divina, la cual es la realidad del Dios triuno. Así que cuando vamos a la escuela de la verdad, nuestro entendimiento es que la naturaleza de la escuela de la verdad es la de impartir Dios mismo, la de impartir al Dios triuno a nuestros jóvenes. Así que estamos estudiando las lecciones, estamos preparándonos con algunas lecciones, pero nuestra conciencia debe ser, Señor, que en estos meses que faltan, en estos 2 meses que faltan, yo pueda prepararme para impartir Dios a cada uno de estos jóvenes con quien yo sirva. Muy bien, en el punto 1 dice, en cierto sentido, nuestra escuela, voy a leer Escuela de la Verdad, la escuela de la verdad es una escuela, pero en realidad debería ser un restaurante. Repetimos esta frase. En cierto sentido, nuestra escuela de la verdad es una escuela, pues hay ciertos horarios, hay regulaciones, ¿verdad? Hay ciertas lecciones que recibir, así que es una escuela desde cierto punto, pero en realidad debe ser un restaurante. Nuestra intención es servirles y ministrarles Dios mismo de diversas maneras, mediante variados platillos para que ellos coman. La naturaleza de la escuela de la verdad consiste en ministrar y servir al Dios triuno a nuestros jóvenes. Cuando habló estos mensajes, el hermano Elí hablaba de que en un buen restaurante, la persona que sirve, que atiende las mesas, él conoce de manera experiencial los platillos que va a servir, para que cuando las personas que atienden a este restaurante pidan algún platillo o pidan recomendar algún platillo, les pueda hablar de todas las riquezas de ese restaurante y él por su propia experiencia. Así que en un restaurante los meseros conocen los platillos, los han probado los platillos, lo mismo que hacemos nosotros en este restaurante de la escuela de la verdad. Cada platillo, la encarnación de Cristo, el vivir humano de Cristo, el llegar a ser el Espíritu por parte de Cristo, todos deben de ser platillos que nosotros hemos disfrutado y que hemos disfrutado diariamente. Al venir a la palabra, al ejercitar nuestro espíritu, nosotros previamente hemos disfrutado estos platillos que traemos a nuestros jóvenes. Así que cuando vamos hacia la escuela de la verdad, decimos, vamos a este restaurante para impartir estos platillos, diferentes platillos del Dios triuno, la persona de Cristo, el espíritu humano, el espíritu de Dios, la salvación completa, todos estos platillos que impartimos a nuestros jóvenes. El punto 2 dice, a través de nuestra enseñanza, todos en nuestra clase deben ser conducidos a Dios, conducidos a Dios. Cuando hablamos esta palabra, cuando hablemos este mensaje, ellos deben de ser conducidos a Dios mismo, no conducidos a una lección de manera solo doctrinal, solo de que aprendan un punto y que aprendan otro punto, sino conducidos a Dios mismo. Debemos laborar a fin de introducir a cada joven en nuestra clase, en el Dios triuno mismo.
De esta manera, al conducir todas las lecciones, sus alumnos deben de haber obtenido al Dios triuno y ser llenos de Él. No simplemente haber recibido conocimiento acerca de Dios según la letra. Hermanos, ¿qué estamos haciendo en la Escuela de la Verdad? ¿Qué vamos a hacer en este fin de año con ellos? Es traer a nuestros jóvenes al Dios triuno. No nos preocupemos tanto por cubrir todo el contenido desde el principio hasta el fin o exactamente que ellos aprendan una cierta cantidad de versículos como el fin mismo de lo que estamos haciendo. No, nuestro fin es que ellos puedan absorber en cada lección al Señor, en cada versículo absorber al Señor. Así que todo nos ha ocurrido. Algunas veces hemos estado cargados por mi lección, por cubrirla, por algunos versículos que aprendan. Pero hermanos, lo que queremos es que ellos reciban la vida que está en esta palabra, la vida que están en estas lecciones. Así que esta es la carga del primer número romano. La Escuela de la Verdad, la naturaleza, es que es un restaurante donde venimos a recibir a Dios mismo, a inhalar a Dios como el Espíritu. Vamos al segundo número romano y vamos a leerlo. Dice, mientras que todos los libros seculares son iguales en naturaleza, la Biblia es diferente de todos ellos. Debemos ver la unicidad de la Biblia. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cuál es la carga? Que la Biblia es un libro único, inigualable, y tenemos que saber cómo recibir este libro, cómo entrar en este libro. Así que, por un lado, la palabra de Dios es el aliento mismo de Dios como el Espíritu, ¿verdad? Por un lado. Pero nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios es algo que es el que ellos puedan recibir esta palabra dependerá de cuánto nosotros hemos recibido y cómo nosotros hemos recibido esta palabra previamente, cómo nosotros hemos obtenido la palabra de Dios. Muy bien, vamos al punto A. Dice, la Biblia es el aliento de Dios y el aliento de Dios es el Espíritu de Dios porque Dios es Espíritu. Debemos ser personas quienes continuamente inhalan al Señor, personas que siempre están inhalando a Dios. Nuestra lectura de la Biblia debe ser una clase de inhalación y nuestro enseñar de la Biblia debe ser una clase de exhalación. Esta es la palabra en que nosotros debemos de recibir este libro único. No venir a él como un libro común, como una lectura común, sino debe ser inhalado por nosotros para después poder ser exhalado en otros. Así que por un lado la palabra de Dios está allí, pero por otro lado nosotros tenemos que ejercitarnos, abrirnos para obtener a Dios como el Espíritu, inhalar a Dios como el Espíritu. B. Dice, las palabras del Señor son espíritu y son vida. La corporificación del Dios, del espíritu de vida. Cuando recibimos sus palabras al ejercitar nuestro espíritu, obtenemos el espíritu que da vida. Cuando leemos la Biblia, debemos recibir vida. Y cuando enseñamos a otros con relación a la Biblia, ellos deben de recibir vida. En Juan 6:63, pues vemos esto. Las palabras que el Señor nos dio, que nos ha dado, que nos da, son espíritu y son vida. Cada vez que venimos a nuestros jóvenes en cualquier mensaje, en alguna lección, en nuestros grupos, aquellos con quienes compartamos deben de recibir la vida que está en esta lección, el espíritu que está en esta lección. Ahora bien, la palabra del Señor es capaz de cumplir el propósito por el cual el Señor nos la ha dado. Esta palabra, la palabra, al ser recibida por nosotros, al ejercitarnos, viene a cumplir el propósito de llevar a cabo muchas cosas en nosotros, redarguirnos, iluminarnos, corregirnos, acabar con muchas cosas negativas que hay en nuestro ser. Y eso es lo que comienza a hablar este punto C. Dice, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es común para los cristianos el hecho de ser iluminados, redarguidos, corregidos e instruidos por la Biblia, pero no muchos experimentan la palabra de la Biblia como una espada que aniquila al enemigo. Así que, hermanos, tenemos
una batalla. Nuestros jóvenes que van a la escuela de la verdad, que asisten, hermanos, hay una batalla. El enemigo tiene una batalla contra ellos. Hay huestes espirituales de maldad que están llevando una labor, están llevando a cabo un ataque al tomar ventaja de los pensamientos, de las emociones de todos estos jóvenes. Y ese es el contexto de Efesios 6:17. En Efesios 6:17 dice, y recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Así que este Espíritu es una espada. Cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, este espíritu es una espada de manera directa. De manera indirecta, esta espada es la palabra de Dios. Pero de manera directa, el espíritu es una espada. El espíritu es cuando venimos a la palabra de esta manera apropiada, con nuestro espíritu obtenemos al espíritu como una espada. Y en esta palabra el apóstol Pablo, en el contexto que está hablando, es de la lucha que los creyentes tenemos no contra carne y sangre, dice aquí sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que por eso el punto número 1 dice, Pablo habla de la espada del Espíritu, el cual Espíritu es la palabra de Dios. La espada no es la palabra directamente, más bien la espada es el Espíritu directamente. Y luego el Espíritu llega a ser la palabra. Así que la palabra no es directamente una espada, es cuando nosotros venimos a la palabra y obtenemos al Espíritu. Este Espíritu es directamente una espada. Esto indica, el punto A, que para contender con Satanás, el enemigo, debemos primero tomar la Biblia como espíritu. Si hemos de usar la palabra de la Biblia como una espada que aniquila al enemigo, dicha palabra tiene que llegar a ser el espíritu en nuestra experiencia. B, si nosotros deseamos tomar la palabra como una espada para pelear contra el enemigo, debemos acudir a ella llenos del espíritu, habiendo recibido esta palabra, habiéndola disfrutado primero nosotros para que llegue a ser una espada que aniquile al enemigo. Y eso es lo que dice, lo que hablábamos, está aquí en el punto 2. Efesios revela que nuestros enemigos son los espíritus malignos, los gobernadores del mundo de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la experiencia, la palabra que recibimos como el espíritu llega a ser la espada que aniquila a estos enemigos. El punto A dice, debemos darnos cuenta de que nuestras opiniones, pensamientos, temperamento, emociones, vida natural e incluso nuestros puntos de vista muchas veces pueden ser usados por las potestades de las tinieblas en el aire para dañar la vida del cuerpo. ¿Qué aplicación, hermanos, tan crucial y tan importante esta? Cuando nosotros llevamos adelante, estamos en la vida de iglesia y queremos perseverar en la vida de iglesia, muchas veces podemos tener estas situaciones con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos. Podemos tener una ofensa con algún hermano y estos espíritus, estas huestes espirituales van a tomar ventaja, hermano, de estas emociones que podemos tener negativas contra alguien, una ofensa contra alguien. Estas huestes espirituales pueden hacer esta ofensa más grande, pueden hacer que esto produzca que nos separemos de nuestros hermanos completamente. Puede ser que estos huestes espirituales pueden tomar ventaja de estos sentimientos para hacer que nosotros las divulguemos, que involucremos a otros en esta situación, que traigamos daño y afectemos a los santos, que afectemos el cuerpo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Venir a la palabra para que ésta llegue a ser espíritu y como una espada pueda aniquilar al enemigo en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos naturales. Esta es la manera que podemos nosotros venir a la palabra y por eso la palabra llega a ser algo tan precioso y tan singular y tan diferente a cualquier otro libro de texto o a cualquier libro de texto. Dice el punto 3, si no fuera por la palabra como espíritu, que es la espada que mata, no podríamos permanecer en la vida de iglesia por muchos años. Podemos ser preservados en la vida de iglesia
y en el ministerio mediante la obra aniquiladora de la palabra que actúa como espíritu. Y el punto 4, la palabra que llega a ser el espíritu se puede comparar con el efecto de un antibiótico, el cual actúa sobre los microbios que originan las enfermedades en nuestro cuerpo. Cuando en este tiempo de la escuela de la verdad pueden llegar muchos jóvenes enfermos, afectados por pensamientos, afectados por sentimientos negativos, y nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando impartamos estas lecciones, cuando impartamos al Dios triuno, cuando impartamos al Espíritu, cuando impartamos la obra de Cristo, cuando impartamos todas estas lecciones, esta palabra, hermanos, vendrá a ser como una espada que aniquilará muchos pensamientos negativos en alguno de estos jóvenes en los cuales cuidemos y contactamos. Por eso es que muchas veces cuando comenzamos la escuela de la verdad, pueden venir algunos jóvenes muy callados, con una actitud tal vez no abierta, pueden haber situaciones en la cual ellos están encerrados. ¿Y qué pasa después? Después de un tiempo, al recibir las palabras, al recibir las lecciones, estos jóvenes son liberados. Esta palabra ha aniquilado y ha matado estos sentimientos negativos. Así que tenemos que apreciar la unicidad de la Biblia. Solo la Biblia puede hacer esto en nuestros jóvenes. Muy bien, hermanos. Pues el tiempo ya se me está terminando, así que la carga estaba más que todo en este punto número 1, que es la naturaleza de la escuela de la verdad como un restaurante para alimentar a nuestros jóvenes, y la unicidad de la palabra del Señor capaz de llegar a ser aquella espada que aniquile estos sentimientos, pensamientos negativos, y este antibiótico que sane muchas enfermedades espirituales en cada uno de nosotros. El punto romano 3, pues lo voy a leer nada más y comentar algo rápido, que es el otro aspecto. Dice, por el lado de Dios, la Biblia es su aliento. Por el lado del hombre, la Biblia es útil en 4 aspectos: para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Así que esa es la siguiente sección de Segunda de Timoteo. Primero, Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 nos dice que la palabra es el aliento de Dios, pero por otro lado, que es capaz de llevar a cabo todos estos aspectos en nosotros y en nuestros jóvenes. Entonces, ¿qué logra la palabra del Señor? Bueno, quitar los velos y alumbrar muchos aspectos que hay en cada uno de nosotros, en cada uno de estos jóvenes, por medio de un proceso. Al entrar en la palabra, la revelación viene a nosotros. Así que es un ciclo, ¿verdad? Venimos a la palabra, estos jóvenes vienen a la palabra, reciben revelación, ellos son convencidos, son redargüidos y entonces son corregidos, de tal manera que vienen a estar en una condición correcta ante Dios y ante los demás hermanos. Así que también es importante, por un lado, la naturaleza de la Biblia, de la palabra del Señor, pero por otro lado también la función que tiene, la cual es importante en esta escuela de la verdad. Y por último, entonces, el Romano 4 dice: el propósito de la escuela de la verdad la escuela de la verdad no solo es introducir a nuestros jóvenes en la salvación que Dios efectúa, sino también en el pleno conocimiento de la verdad, de acuerdo a 1 de Timoteo 2:4, ¿verdad? Que está el versículo que está ahí. Debemos esforzarnos en introducir a los jóvenes en el conocimiento por la experiencia de la realidad del Dios triuno. Así que tenemos que procurar que nuestros jóvenes entren al conocimiento de Dios, al conocimiento de acuerdo a la experiencia de el Dios triuno, de tal manera que ellos puedan llegar a ser estos hombres de Dios, estos Dios hombres, al recibir tal palabra de Dios. Quedo hasta aquí, pero tendremos después de esta palabra, hermanos, un tiempo maravilloso donde podemos repasar algunos puntos y podemos fluir en comunión, en grupo, unos con otros. Quedamos entonces con nuestro hermano Jorge Mario. Amén. Amén, gracias. Si podemos proyectar el bosquejo número 2, el mensaje 2.
La Escuela de la Verdad por muchos años ha sido una bendición para muchos jóvenes. Desde 1997, que empezó en San Pedro Sula, hasta el día de hoy, ha sido una plataforma maravillosa que nos ha permitido a muchos tocar la verdad y los puntos cruciales que este ministerio nos ha heredado. Así que por eso mismo es un privilegio poder servir a los jóvenes eh, en esta reunión tan maravillosa. Y a ustedes también es una bendición que el Señor los haya traído para servir juntos, para todos los queridos jóvenes. Por muchos años la Escuela de la Verdad ha tenido los pilares básicos de las verdades divinas para todos los jóvenes y por eso nosotros necesitamos, por un lado, tener una visión en cuanto a que necesitamos transmitir todas estas cosas de la manera más fiel y profunda a todos los jóvenes. Este ministerio realmente es nuestra herencia. El hermano Watchman Nee dijo alguna vez de que si hemos visto es porque estamos parados sobre hombros de gigantes y ese es el recobro del Señor. Por mucho tiempo, muchas verdades y visiones fueron recobradas y finalmente hoy tenemos un ministerio tan rico que nos introduce a la economía de Dios y está preparando el camino para que el Señor regrese. Si deseamos que el Señor regrese, vamos a tomar este ministerio como nuestra herencia y de esta manera se la vamos a transmitir como herencia a todos los queridos jóvenes que asisten cada año a la Escuela de la Verdad. Ciertamente por la pandemia actual que estamos viviendo no va a ser como años anteriores, sin embargo, el trasfondo de la Escuela de la Verdad debe ser el mismo. Y es lo que el hermano Milton nos hablaba, de que en primer lugar, esta Escuela de la Verdad es un restaurante y que para todos los que lleguen ahí debe ser cada día servirles un menú delicioso de Cristo, de las verdades más altas. Pero todo empieza con nosotros. Nosotros mismos necesitamos tener esta visión y esta carga. Esta tarde voy a compartirles el bosquejo número 2, el mensaje número 2, el cual habla acerca de poder transmitir las verdades divinas a manera de experiencia. Este bosquejo dice, aprender a enseñar la economía de Dios a la manera de experiencia y convertir la doctrina en experiencia. Si podemos leer todos juntos en su casa el Romano 1, dice, al enseñar a los jóvenes debemos dar énfasis a lo práctico en lugar de recalcar las doctrinas. No debemos darles muchas doctrinas, más bien debemos dar algo práctico. Santos, todos los que servimos en la Escuela de la Verdad necesitamos darnos una cuenta de algo, y es que nosotros les traemos a los jóvenes a Dios, fungimos como sacerdotes del Nuevo Testamento. Un sacerdote del Nuevo Testamento lo que hacía es que traía a Dios a los hombres y llevaba a los hombres a Dios. Y nosotros en ese tiempo hacemos esto. No, por el tiempo no voy a tocar todos los puntos, pero voy a tocar unos puntos cruciales. El punto B dice, debido a que los jóvenes tienen muchos problemas prácticos, necesitamos dedicar tiempo analizando los problemas que ellos tienen en su vida práctica. Entonces lo que se les hable será práctico y relacionado a los asuntos prácticos que afectan sus vidas. Los jóvenes en la Escuela de la Verdad necesitan tener todos los mensajes que son dados mediante puras experiencias y no debemos recalcar tanto las doctrinas, sino que hacer que todas estas enseñanzas puedan ser para ellos muy palpables. Las verdades divinas de la economía de Dios están en el tercer cielo. Y los problemas de los jóvenes son muy terrenales. Ellos están envueltos siempre en muchas cosas terrenales. Y la escalera que une la tierra con el cielo es Cristo.
Así que de esta manera nuestra responsabilidad es hacer todas estas verdades divinas, hacerlas prácticas y que ellos puedan recibir estas verdades dentro de ellos para que les impresione, para que sea algo que nunca los deje ir de la vida de iglesia, que sean útiles. Esa es nuestra mayor responsabilidad. Por eso es que estamos aquí, realmente, por eso es que usted decidió servir en la Escuela de la Verdad, porque dentro de usted hay una carga del Señor para servir con los jóvenes. Y realmente nuestro énfasis debe ser este en primer lugar, darle énfasis a lo práctico en lugar de a las doctrinas. Claro que tenemos las verdades divinas y tenemos las verdades del ministerio que necesitamos saber, sin embargo, todo lo debemos hacer de una manera práctica. Darle a los jóvenes este tipo de enseñanzas tan adecuadas para ellos. El Romano 2 dice, al enseñar la verdad a los jóvenes, debemos aprender cómo enseñar la economía de Dios conforme a la experiencia. Hay un versículo aquí que me gusta mucho, siempre me ha gustado. Es primera de Timoteo 1, 3 y 4. Pablo, al encargarle al joven Timoteo a que visitara las iglesias y los ancianos de las iglesias en Asia, él le dijo una cosa, y es que recalcara, enseñar la economía de Dios, que se funda en la fe. Es decir, no enseñar los mitos y las genealogías interminables, que esas acarreaban disputas, sino más bien la economía de Dios que se funda en la fe. Así que todos los jóvenes necesitan ser infundidos con la enseñanza apropiada de la economía de Dios. Pero esto es conforme a la experiencia. Sí, la economía de Dios es todo el hablar de Dios en el Nuevo Testamento, pero nosotros necesitamos infundirle muchas experiencias de la economía de Dios a todos los jóvenes. Y esto es algo que empieza con nosotros mismos. Necesitamos en primer lugar estar claros, hermanos, de lo que es la economía de Dios. Usted debe estar claro en cuanto a estas enseñanzas preciosas. Usted debe estar claro en cuanto a qué es la salvación, en cuanto a si nuestra salvación se pierde o no. Usted debe estar claro en qué es la iglesia, en cuanto a la persona de Cristo, el Dios triuno. Todas estas verdades deben venir a ser en nosotros un depósito. Pero cuando estas verdades llegan a nosotros y son un depósito, las debemos transmitir a manera de experiencia. Por ejemplo, la letra A nos explica acerca de qué es la economía de Dios. ¿Usted sabe qué es la economía de Dios? Puede definir en palabras sencillas qué es la economía de Dios, qué significa esta palabra o economía, que es una ley doméstica, que es el arreglo de Dios para infundirse dentro del hombre. Todos nosotros debemos saber esas cosas y transmitirlas de esta manera experiencial. Dice el numeral 3, dice, al enseñar en la escuela de la verdad no debemos tener otra carga, perspectiva ni visión aparte de la economía de Dios. Nada nos importa más que la economía de Dios. Aunque los muchachos tienen muchos problemas y muchas situaciones, la economía de Dios es lo que sorbe todas las cosas negativas. En nuestra enseñanza solo debemos saber una cosa, la economía de Dios. Así que debemos ser animados, todos esta tarde, debemos ser animados a poder entrar en todos estos asuntos relacionados con la economía de Dios. A veces podemos estar muy cortos, pero tenemos un tiempo bastante bueno, desde ahorita en octubre hasta diciembre, para poder entrar en todos los asuntos relacionados con la economía de Dios que están en los libros, hechos especialmente para la Escuela de la Verdad. Claro que la economía de Dios es muy extensa, pero si usted va a estar en un libro específico, usted puede entrar ahí y dejar que el Señor le infunda. Ahora la letra B dice, a fin de ser competentes para enseñar la economía de Dios y cumplir nuestra comisión, tenemos que estar ardientes en espíritu.
Es por eso que Pablo le recordó a Timoteo que debía avivar el fuego del don de Dios que estaba en él. Según 2 de Timoteo 1:6, Pablo le anima a Timoteo a que esté ardiente en su espíritu. Y esa es una de las cosas que sorbe la degradación. El cristianismo hoy está lleno de degradación. Y incluso algunos entre nosotros hemos probado esa degradación. Y puede ser que nuestros jóvenes estén llenos de degradación. Pero, ¿qué va a absorber la degradación? Bueno, el que estemos ardientes en nuestro espíritu. Eso hará que el Señor nos infunda la economía de Dios. Así que para poder ser infundidos de esta visión y de este torrente que es la economía de Dios, necesitamos hacer algo. Y es lo que dice este punto A minúscula. Dice que necesitamos tener las puertas y las ventanas abiertas para que pueda entrar el viento de la economía de Dios y pueda llenarnos a todos nosotros. ¿Usted cree que usted no va a ser capaz de poder infundir a un muchacho en la escuela de la verdad o a una señorita en la escuela de la verdad? Si usted está lleno del poder del Espíritu, ¿usted cree? Si usted deja las ventanas y las puertas abiertas, el viento del Espíritu podrá entrar y lo va a infundir a usted y usted va a poder infundir a otros. Realmente esa es nuestra labor como servidores. Nuestra labor como servidores no es corregir, nuestra labor tampoco es enmendar a un joven que nos lo envía. Por eso la escuela de la verdad no es un reformatorio. Muchos padres por mucho tiempo han pensado que la escuela de la verdad es un reformatorio, entonces piensan, lo vamos a mandar a la escuela de la verdad para que se arregle, ¿verdad? Eso no existe. Porque la escuela de la verdad es un hospital, es un restaurante, es un lugar donde nosotros debemos infundir vida. Pero no podemos infundir vida si nosotros no estamos llenos de la vida. Vamos ahora al punto Romano 3. Dice, una vez que tenemos una atmósfera de oración, estaremos listos para enseñar no de acuerdo a la doctrina, sino conforme a la experiencia. Si lo hacemos así, cambiaremos nuestra enseñanza de la doctrina a la experiencia. Esta comunión conforme a la experiencia dejará en los jóvenes una profunda impresión. La mejor manera para que la economía de Dios entre a nosotros es mediante la oración. Necesitamos orar todos los mensajes y tener una vida escondida con el Señor, para que de esta manera el Señor se infunda en nosotros y nosotros podamos infundirle a los jóvenes una profunda impresión. ¿Cómo podemos enseñarles a ellos la experiencia acerca de la oración si usted no tiene una experiencia diaria de oración? ¿Cómo puede enseñarles usted una lección acerca del Dios triuno si usted no ha sido infundido con el Dios triuno? Y claro, en la escuela de la verdad memorizamos versículos, aprendemos libros, contestamos preguntas, pero lo más importante, santos, es infundir estas cosas que hablamos mediante experiencias, no de manera doctrinal. Si nosotros abrimos estas cosas de manera doctrinal, únicamente estaremos sembrando raíces para el árbol del conocimiento. Necesitamos sembrar en ellos una plataforma apta donde pueda crecer el árbol de la vida en cada uno de ellos. Dice este punto 2, estos puntos de aquí son muy ricos. En nuestra enseñanza debemos aprender a tocar a otros conforme a la experiencia. Debemos aplicar cada punto de nuestra enseñanza a su situación práctica personal de nuestros oyentes. Así que es muy importante que cuando ellos incluso traen un problema o una situación, usted los guíe a la experiencia de la economía de Dios. Por eso es muy necesario que nosotros estemos empapados con todas estas cosas. Este punto B me gusta, dice, al enseñar en la escuela de la verdad del verano, no debemos tomar la manera de dar mensajes o conferencias, más bien debemos
tener charlas personales con los jóvenes, enseñando cada punto conforme a la experiencia. La Escuela de la Verdad solo es un evento anual. En el cuidado de los jóvenes hay muchas maneras de hacerlo. La más importante es la primera, que es tener un pastoreo 1 a 1. Pero la Escuela de la Verdad solo es un evento anual, así que la ganancia que podamos tener a veces puede ser muy poca. Es porque podemos lograr más con una visita, con una cita diaria o semanal con un joven. Sin embargo, en estos tiempos, en este tiempo de la Escuela de la Verdad, en cada grupo en que estemos con los jóvenes, no debemos volver a dar un mensaje igual al que se dio impartiendo la lección, sino que debemos tener charlas para poder infundir estas cosas en ellos de una manera práctica. Entonces, si usted viene con el pensamiento a cada grupo de que debe otra vez dar un mensaje de cada lección, esa es una idea equivocada. Nosotros solamente somos facilitadores de ellos para poder obtener las riquezas de Cristo. Y por eso debemos encontrar la mejor manera para poder hacerlo e infundirles a ellos todo el amplio aspecto de lo que es Cristo. Vamos al Romano número 4. Para enseñar conforme a la experiencia tenemos que convertir cada punto en la lección de doctrina experiencia. Después de hacer esta conversión en nuestro tiempo de preparación, debemos hablarles a los jóvenes acerca de cada punto conforme a la experiencia. Así que si usted va a enseñar algo con respecto, o la lección enseña algo con respecto al triteísmo, al modalismo, al Dios triuno, es algo que es muy profundo. Usted debe orarle al Señor, venir al Señor y tratar que esa enseñanza profunda sea una experiencia para ellos. Esto hará que ellos puedan reaccionar de una manera positiva a la palabra. Eso realmente es lo que nosotros queremos y lo que se espera de cada uno de los servidores en los tiempos de grupo. Dice este punto, el punto 2 que está aquí en el 4, dice, no debemos dañar a los jóvenes dándoles solamente conocimiento, a fin que la verdad les sea de provecho. Siempre debemos enseñarles de acuerdo a la experiencia. Yo puedo decirles que hasta el día de hoy hay enseñanzas que recibí en la Escuela de la Verdad que marcaron mi vida. La primera enseñanza que a mí me marcó y que todavía sigue siendo una visión para mí es la visión de la iglesia. Esa visión la recibí en una Escuela de la Verdad y jamás se me olvidó. Hasta el día de hoy ha gobernado mi vida. El asunto de que la iglesia es la novia de Cristo, es universal y es local, y que es una obra maestra. Jamás voy a olvidar esa palabra. Pero ¿cómo usted puede lograr lo mismo? Bueno, debe traer a cada joven, debe hacer de que la doctrina se convierta en experiencias que no salgan de ellos y que puedan infundirles, llenarles, marcarles y preparar hombres para Cristo, maduros. El punto 5 dice, antes de enseñar a los jóvenes en las escuelas de verano, nosotros mismos debemos recibir la inoculación de Pablo y ser llenos, empapados y saturados con la verdad. Y leamos el punto 6 romano, el último, perdón, ese es el último. Entonces, es muy importante, santos, como les repito, estar empapados de todas estas verdades divinas antes de venir a nuestro grupo en la Escuela de la Verdad. Queremos encargarles de parte del Señor que todos ustedes puedan entrar en cada uno de estos puntos, puedan ir en un espíritu de oración buscando al Señor experiencias que les marquen a ustedes y que esas experiencias marquen a los demás para que ellos puedan ser infundidos de la vida. Santos, tenemos el material más precioso
del Señor y de la iglesia en nuestras manos, que son los jóvenes. Estamos forjando en ellos un futuro, el futuro del recobro del Señor, el futuro de la iglesia. Así que por eso debemos tomar este encargo muy en serio, ser serios delante del Señor, saber que lo que estamos haciendo es para el Señor. No se preocupe si no le dan una palmadita en la mano y le dicen que todo estuvo bien. Usted solo cumpla la comisión que el Señor nos está dando de poder prepararle un ejército a Él para su venida. Alabamos al Señor porque podemos estar juntos. Esperamos que todos ustedes puedan recibir una carga y que el Señor los guarde a cada uno.